Bendiciones con todos. Tema 85. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el Cordero sobre el monte de Sión, parte 4. Y utilizamos Apocalipsis capítulo 3, capítulo 14, versículo del 3 al 5. Pongamos atención. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. 4. Veamos la dedicación de los 144,000 a Dios. En los próximos versículos nos encontramos con un claro reconocimiento de la plena consagración a Dios de estos 144,000. De ellos se nos dice que mantuvieron un estilo de vida totalmente apartado de la corrupción social y espiritual que había a su alrededor. La primera cosa que se nos dice que fueron redimidos de entre los de la tierra. Esto quiere decir literalmente que habían sido comprados. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19 dice así: sabiendo que no fuisteis redimidos por vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Jesucristo. Esta es una verdad sobrecogedora. Como alguien ha dicho, nunca se ha pagado un precio tan alto por algo que valía tan poco. Luego añade, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Entender esto de forma literal presenta ciertas dificultades porque toda la Biblia enseña que las relaciones sexuales dentro del matrimonio no producen ningún tipo de contaminación. Quizás por esa razón sea más apropiado entenderlo en el sentido de nuestra unión con Cristo. El apóstol Pablo se refirió de este modo a la relación entre creyentes con Cristo. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 11 versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Más adelante, en el mismo libro de Apocalipsis, veremos que Juan contrasta a la iglesia. Mire, dice, la desposada, la esposa del Cordero, dice en Apocalipsis 21:9. Y con la gran ramera con la cual ha fornicado los reyes de la tierra, dice Apocalipsis 17:1-2. Por lo tanto, es muy probable que la virginidad de estos 144,000 se refiera principalmente a la fidelidad espiritual al Señor en medio de las condiciones impuestas por la bestia. A pesar de tener todo esto en su contra, ellos no adoraron a su imagen ni se encontró en ellos ningún indicio de apostasía espiritual. A propósito de esto, recordemos también el adulterio y la fornicación fueron usados fuertemente por los profetas, fueron acusados fuertemente por los profetas del Antiguo Testamento para ilustrar el pecado de la idolatría en Israel. Por ejemplo, Éxodo 34:15, que dice: no sea que hagas pacto con los habitantes de aquella tierra y cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezca sacrificio, alguien te invite y coma de lo sacrificado. Pero después de haber dicho todo esto, todavía debemos admitir que el pasaje puede referirse también al hecho de que estos 144,000 eran realmente vírgenes en sentido literal del término. Este fue el consejo de Pablo que dio a los corintios. Ellos atraviesan una situación especial y el apóstol les dijo en 1 Corintios 7 del 26 al 27: tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás ligado de mujer? No procures casarte. Más adelante explica las ventajas lógicas que tendría en una situación complicada el que una persona estuviera libre de las responsabilidades del matrimonio y del cuidado de una familia.
Esta dedicación plena al Señor se observa también en la siguiente frase con la que son escritos: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ellos no eligen su propio camino, sino que van detrás del Señor Jesucristo. Y todo creyente sabe que ese camino conduce finalmente a la cruz. Obedecer de esta forma incondicional, ellos demuestran la plena confianza que tienen en Cristo, pero también su amor y su devoción por Él. No cabe duda de que la fidelidad a Cristo siempre es costosa. En el caso de estos 144,000, implica negarse a someterse a los dictámenes de la bestia y por lo tanto enfrentarse también con la mayoría de las personas que sí se someterán a ella. La otra opción sería ceder a la presión y hacer lo que todo el mundo hace, lo que implicaría necesariamente adorar a la imagen de la bestia. La fidelidad a Cristo siempre tiene un costo muy alto, pero Él nunca se lo ocultó a sus discípulos. Mire lo que dijo en Mateo 24:9. Entonces os entregarán para ser atribulados, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Para seguir a Cristo con fidelidad es algo que se debe caracterizar a cada verdadero creyente. No solo a estos 144,000. Al fin y al cabo, seguir a Jesús y obedecer su voluntad es el llamamiento que Dios hace a todos los hombres. En muchos sentidos, estos 144,000 son un ejemplo de lo que debería ser cada verdadero cristiano. Por esa razón se aclara lo siguiente: estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. No son únicos y tampoco deberíamos considerarlos como una élite. El texto nos dice que son primicias, es decir, los primeros frutos de una cosecha mucho mayor. Luego continúa describiendo diciendo: y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí el contraste se establece entre los redimidos y Satanás, frente al diablo, que es mentiroso y padre de mentira, como dice San Juan capítulo 8 versículo 44. En las bocas de estos 144,000 no fue hallada mentira, dice el texto. Qué difícil es hablar solo la verdad en un mundo lleno de engaños o infidelidad. Qué desagradable resulta para las personas que no les dejen vivir tranquilos con sus mentiras. Por eso, estamos seguros de que cuando estos 144,000 intenten desenmascarar a la bestia y a sus mentiras, lo pagarán con sus propias vidas. Quizás la razón por la que añade la expresión "son sin manchas delante del trono de Dios" es pensando precisamente en que su valiente testimonio los llevará a la muerte. Recordemos que esto forma parte del lenguaje levítico. Los animales que eran ofrecidos en sacrificio a Dios debían ser examinados previamente para comprobar que no tenían ninguna tacha o defecto. Solo así eran aptos para el sacrificio. Por eso se nos dice que de Cristo, que fue ofrecido como un cordero sin mancha en 1 Pedro capítulo 1 versículo 19. Pero ahora serán los propios creyentes, limpios de toda inmundicia, los que se ofrecerán a Dios como un holocausto o ofrenda del todo quemada por medio de su testimonio fiel. Cada uno de nosotros debe pedir al Señor que nos permita pasar por este mundo perverso y malvado sin ser marchados por el pecado, que como estos 144,000 podamos ser presentados finalmente sin mancha delante de Dios. Entonces, mire, hemos hecho 4 videos de estos 144,000, explicando con detalle cada uno de los acontecimientos y quiénes son estas personas. Y son claramente del pueblo de Israel, ¿no es cierto? No ninguna religión exclusiva, por si acaso, no. Son judíos. Pero podemos ser parte de los salvados.
De los redimidos también, si venimos a Cristo, ¿sí? No se van a salvar solo 144,000. Ellos se salvan en la gran tribulación. Desde ahora, desde hoy día podemos ser salvos, rindiéndonos delante de Cristo, confesando que Él es el Señor y el único Salvador. Sí. Si usted lo quiere hacer, como en cada video, proponemos la oración de fe, que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y le decimos amén. Y le decimos gracias al Padre por regalarnos la vida eterna. Maravilloso, ¿sí? Maravilloso. Maravilloso. ¿Ya lo hizo? Lo felicitamos. ¿Ya lo hizo? Lea la palabra, estúdiela. Cante alabanzas, ore, converse con el Señor. Busque una iglesia, pero que tenga sana doctrina, que se enseñe las verdades del Señor. ¿Sí? Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Maravillosa. Tu palabra que esa fuente que nos avisa para prepararnos que hay un Salvador, que hay un camino para llegar al cielo, y fue labrado con la vida, la muerte, derramando su sangre, resucitando al tercer día por el Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Demostrando tu gran amor para nosotros, aunque muchas veces no lo merecemos, Señor. Gracias. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor. También te damos gracias por la iglesia. Que la bendiga, Señor. Gracias, me acuerdo ahora de tantos misioneros que se movieron por todo el mundo para llevar tu palabra, mi Dios. Yo te pido que los bendigas, los guardes. Algunos ya están contigo, otros también mayores, Señor, que conozco, otros tan jóvenes. Sigue dando fuerza para que sigan siendo testigos de las verdades de tu palabra, Señor. Oramos por la iglesia, Señor, bendícela. Oramos por la familia, bendícela. Oramos por los amigos, por los discípulos, bendícela. Que tu Espíritu Santo traiga un germinar de la palabra, Señor. Por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Los bendecimos porque reenvían la palabra y los bendecimos porque apoyan a mantener activo este canal suscribiéndose. Que Dios los bendiga y tengan un día lleno de bendiciones.